Vamos a estar en esta noche o en esta tarde, perdón. Vamos a estar predicando la palabra del Señor. Y le voy a pedir que vaya, hermanos, al Evangelio de Juan. Gloria a Cristo. Vaya al Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16. Un versículo bastante conocido, creo que la mayoría lo sabemos de memoria. Bendito el Señor. Juan, le dije, capítulo 3, versículo 16. Amén, gloria al Señor. Y la palabra del Señor la leemos como está escrita para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Señor, gracias te damos por tu palabra que hemos leído, Señor. Padre, en esta hora, Señor, toma el control, Dios mío, de mis palabras. Que la palabra que esta tarde, Señor, va a ser expuesta, Señor, pueda caer, Dios mío, en tierra fértil, en tierra, Dios mío, que produzca fruto, Padre Santo. Porque yo sé, Señor, que tú la envías con un propósito. La palabra, Dios mío, no regresa atrás vacía, Dios mío. Tiene el propósito, Padre. Es igual como dice, Señor, tu palabra, Dios mío, como la lluvia que desciende del cielo, Padre Santo. Riega la tierra y hace, Padre, que un fruto produzca, Dios mío. Así, Señor, que esta tarde la palabra caiga en buenos corazones, que produzca, Señor, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios mío, yo te pido que seas tú glorificándote en medio de la palabra, Dios mío, que tú, Señor, nos ayudes a tener una mente receptiva a tu voz, un corazón dispuesto, Padre, a recibir ese alimento que tú nos vas a enviar en esta tarde. Dios mío, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, porque la gloria, la honra, el poder y el honor te pertenecen solo a ti, oh Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Puede sentarse, amado hermano, gloria al Señor. Aleluya. Como le decía, ¿verdad? El versículo, uno de los versículos conocidos, ¿verdad? Que creo que la mayoría lo tenemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo maravilloso que nos enseña acerca del grande amor de nuestro Padre Celestial. Hermanos, hay ocasiones en nuestra vida que pueden haber problemas, que pueden haber dificultades, que pueden haber condiciones en la vida nuestra o en la vida de alguien, hermanos, que llega a un punto límite donde cree que ya no hay salida, donde cree que no hay más a dónde ir, que siente que las puertas se cierran, que siente que ya no hay esperanza, quizás en medio de una enfermedad, que está desahuciado, que siente que ya no hay a dónde correr y que siente que llegó a un tope y ya no hay a dónde más ir. El salmista en una ocasión le decía al Señor, en el Salmo 3 le decía: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Y decía él: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. El salmista estaba pasando una crisis, estaba huyendo, estaba rodeado de sus enemigos. El salmista se sentía que ya no había donde correr y él exclamaba a su Dios de esa forma, desahogándose ante él. Pero en ese momento también él expresaba y decía: mas tú, Jehová,
eres escudo alrededor de mí. Eres un escudo alrededor de mí, mi roca, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Cuando yo veo, por ejemplo, las películas, ¿verdad?, antiguas, ¿verdad?, o las hacen como de la guerra de la antigüedad, que ponían escudos para protegerse, ¿verdad? Todos se rodeaban entre escudos alrededor, a manera de que las flechas no penetraban a la persona. Ellos, los soldados, ¿verdad?, cuando aquellos flecheros iban a lanzar, todos ponían los escudos para cubrirse de esas flechas. Así es Dios para nosotros en medio de algunas circunstancias que estamos pasando. Cuando creemos que el enemigo está lanzando flechas, está lanzando dardos, entonces el Señor pone un escudo y nos rodea y nos guarda de esa situación. Entonces hay ocasiones, hermanos, en la vida que, como por ejemplo en una emergencia, imagínese usted que de repente su casa se comienza a incendiar, que empieza a agarrar fuego, hay una emergencia y usted lo que quiere es que llegue un bombero y lo rescate y le ayude a apagar ese fuego. Y usted dice, cuando llega esa persona a ayudarlo, las cosas cambian, la situación se transforma. Puede ser un accidente en la carretera, alguien queda herido, quizás a punto de morir y está esperando que llegue alguien a auxiliar a esa persona. Entonces, al llegar a esa persona, a ese lugar, la situación cambia. Están esperando a alguien que cambie esa situación. Cuando el Señor llega a nuestra vida, todo cambia. Cuando Jesús vino a este mundo, todo cambió. Hermanos, esta tarde yo tengo el tema: todo cambia cuando llega Jesús. Todo cambia cuando llega Jesús. El mundo estaba en caos, en desesperanza, no había salvación para el hombre, estaba en una situación difícil. Estábamos, dice la Biblia, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso tuvo que Dios, el Padre, enviar a lo más hermoso, a lo más preciado. Hay una manera para expresar el amor a alguien, y eso es con detalles, ¿verdad? La manera de expresarle a alguien el amor es a través de un detalle. Y el Señor nos muestra la palabra que Dios nos amó tanto que envió a lo que más ama, a Jesús, para morir por nuestros pecados. Ese es un detalle especial. Es un detalle que no tiene comparación. Porque pueda que a veces, tal vez en el matrimonio o la pareja, alguien queriendo conquistar a alguien, ¿verdad?, al momento de conquistar le regala detalles caros, pero tal vez no lo hace del fondo del corazón, tal vez solo está buscando algo del momento. Y luego, una vez pasado esa situación, no pasó nada, pero Dios entregó a Jesús, a su único hijo, para que nosotros ahora tengamos vida. Es como las mamás, ¿verdad? Nosotras a veces, nuestros hijos de repente nos cortan una florcita del montecito que hay, que van haciendo, y dice: toma, mami, te traigo esta florcita para ti. Un detalle que lleva todo el amor y todo el cariño de nuestros niños, ¿verdad? El otro día mi hijo me dibujaba una flor y me ponía la frase: te amo. Imagínense qué lindo que salga del fondo del corazón de un niñito esos detalles, hermanos. Entonces el Señor nos ha amado tanto que entregó a su único hijo para que ahora nosotros podamos tener la vida en este lugar. Y cuando Jesús vino a esta tierra, todo cambió. La vida, el mundo estaba en caos como al principio, como en el momento de la creación, ¿verdad? Cuando el Señor comienza a crear, hermanos, el mundo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba en desorden y estaba vacía cuando vino, ¿verdad? Cuando Dios comenzó a crear esta tierra. Pero dice que de ahí hizo la luz. Y la luz de este mundo es Jesús, hermanos. Dice que Él es la luz del mundo. Pero nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Entonces lo mismo que al inicio, cuando el Señor está haciendo la creación, en ese momento el apóstol Juan en el capítulo 1, o si usted lo lee del Evangelio de Juan, él empieza a decir: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio, y empieza él a expresarse como en Génesis 1, amados hermanos. Dice que el Señor es la luz, pero la gente cuando venimos a los pies del Señor, ¿verdad? Nuestros pecados se exponen ante Él, ante la luz. Y a veces por eso escapamos de esa luz, porque nos avergonzamos, porque nuestros pecados salen a la luz. Pero qué hermoso que el Señor vino a hacer un cambio a este mundo. Jesús vino a hacer un cambio a esta tierra, amados hermanos. Tan maravilloso nuestro Jesús, tan humilde. La humildad de Jesús es incomparable. No se compara a nadie, y si a alguien tenemos que aprender de humildad es de Jesús, que dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él estaba en el cielo, como predicaba anoche la palabra mi esposo, en el trono de Dios, a la diestra del Padre, sentado ahí, hermanos, rodeado de ángeles y de arcángeles, con una adoración genuina a Él. Y Él no necesitaba, pero Él quiso venir a este lugar, a este mundo, para rescatarnos a todos de una condenación eterna. Cuando el Señor comienza su ministerio, se para, ¿verdad? Una vez en una de las sinagogas y empieza a hablar, le dan el rollo y empieza a leer en Lucas 4:18, y el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año agradable del Señor. Eso estaba escrito en el libro de Isaías, hermanos. Muchísimos años antes atrás, el profeta Isaías había profetizado acerca de que Cristo iba a venir a este mundo, y el Señor se presenta delante de ellos y les habla y le dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Él es el que vino para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para predicar las buenas nuevas a los pobres. A eso vino Jesús, en eso se presentó nuestro amado Jesús. Cuando Jesús llegaba a un lugar, no pasaba así, hermanos, como a veces tal vez nosotros pasamos y nadie se da cuenta que pasamos. Cuando Jesús llegaba a un lugar, Él dejaba huellas, amados hermanos. Jesús no pasaba por pasar. Ahí habían sanidades, habían milagros. Los enfermos, sin importar la enfermedad, se levantaban. Los cojos caminaban. Al paralítico lo levantaba. Los que estaban cautivos por los demonios eran libres, porque para eso vino Jesús. Los demonios huían ante Jesús. Y algunos de los fariseos, de los religiosos de la época, se molestaban. A muchos les traía alegría, les traía gozo, porque había llegado alguien que les iba a cambiar la vida. Pero a otros les confrontaba el pecado y estos se molestaban. A ellos andaban buscando la ocasión para matar a Jesús, porque les molestaba que les hablaba con la palabra, con la rectitud que Jesús tiene. Así es que qué hermoso es que Jesús llega, y cuando Jesús llega todo cambia. Yo no sé cómo usted estaba antes de conocer a Jesús. Yo no sé cuál es la condición de cada uno de usted, hermano, de nosotros que estamos esta tarde en este lugar antes de que Cristo llegara a nuestra vida. Lo que sí sé es que cuando tenemos un encuentro con Jesús, las cosas no tienen que seguir igual. Cuando nos encontramos con Él, algo tiene que cambiar. Algo es transformado. Algo cambia cuando Jesús llega, o más bien todo tiene que cambiar cuando el Señor llega a nuestra vida.
Y encontramos historias en la vida, en la palabra de Dios, que el Señor les cambió, hermanos. Y una de esas historias es, amados hermanos, acerca de la mujer samaritana. Eso lo encontramos en Juan, en el capítulo 4 de Juan, hermanos. Nos menciona esa historia. Nos habla la historia de esta mujer samaritana. En el versículo 10 del capítulo 4, el Señor le dice a esta mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer no le mencionan un nombre en la Biblia, no dice cómo se llamaba. Quizás lo hayan hecho con intenciones para que cualquiera de nosotros se identifique con esta mujer. Cualquiera de nosotros pudo estar ahí, hermanos, para que esta palabra, por eso decimos siempre, es viva. Aplica en todos los tiempos y en todas las épocas. Pueden pasar los años, un día nosotros vamos a morir si Cristo no viene, y van a estar otros predicando acerca de esta mujer samaritana. La historia nos narra, amados hermanos, acerca de Jesús, que dice que le era necesario pasar por Samaria. Entendemos a través de que hemos leído la Biblia, que dice, ahí lo habla en un momento, que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Ellos tenían sus pleitecitos desde épocas antiguas, desde los reyes, donde hubo una división de 10 tribus. ¿Verdad? Cuando a Israel se lo llevan cautivo, ¿verdad? Vinieron otros pueblos y poblaron esas ciudades y se mezclaron entre judíos y los de otros países y de otras naciones. Entonces, para los judíos, ellos ya no eran como ellos, estaban mezclados entre razas. Los judíos no querían a los samaritanos, no se llevaban entre sí, había una enemistad. Para ir de Judea a Galilea había que pasar por Samaria. Pero los judíos preferían rodear Samaria para no ver a los samaritanos. Tomaban un camino más largo al punto de no chocar con sus enemigos. Pero dice que Jesús tomó un camino diferente, ¿sabes? Porque dice que Jesús sintió que era necesario pasar por Samaria. Él tenía algo, tenía un plan. Ese era el día para esa mujer. Cuando leemos la historia, dice que esta mujer, hermanos, esta mujer samaritana, dice que subía al pozo a la hora sexta, como a eso del mediodía. Normalmente las mujeres, porque eso era, no, la costumbre era que las mujeres iban a traer el agua al pozo. Ellas iban entre la mañana o ya en la noche, en la tarde, que ya el sol ya no estaba tan fuerte. Pero esta mujer tenía una situación. Podríamos decir nosotros, esta mujer era una ramera. No, a esta mujer le había ido mal, hermanos. Dice que se había casado como 5 veces, o lo dice 5 veces. Había estado casada y como que las cosas no le salían bien. Es extraño ver a alguien que se case tantas veces. Pero a esta mujer le había pasado eso, la vida. O no sabemos las circunstancias. Esta mujer había tenido 5 relaciones que habían sido fracasadas. Y el último marido que tenía, dice la Biblia, que no era de ella. Probablemente las mujeres, las otras, la detestaban, la criticaban, ¿verdad? La despreciaban y decían, ahí va la quita marido, la roba marido y qué sé yo, qué palabra pudieron haber usado para esta mujer. Y ella, con el propósito de no juntarse con esas otras mujeres, buscaba un momento del día donde no hubiese nadie en el pozo. Era la hora más extenuante en el desierto, caliente. Pero ella prefería eso para huir de su situación. Pero el Maestro, nuestro amado Jesús, que siempre llega, tenía un plan perfecto. Jesús dice en la Biblia que llegó cansado del camino. Estaba con sed en su humanidad, como hombre sintió sed, estaba cansado y se sentó en el pozo.
Y cuando llegó la mujer samaritana se encontró que allí estaba Jesús. Y no le dirigió la palabra, no le habló. Quien comienza la conversación es Jesús. Por eso es que a veces podemos decir, me encontré con Jesús o encontré a Jesús. Dijo alguien, Jesús no está perdido. Él es el que viene a nuestro encuentro y nos encuentra a nosotros. Aquella mujer tuvo que haber distinguido que Jesús era judío por su vestimenta. Vio que era un judío y era un judío, era su enemigo. No podía dirigir su palabra o hablarle a él. Entonces, pero Jesús le dice a la mujer, mujer, dame de beber. Y se sorprendió. Primero se sorprendió encontrar a alguien a esa hora al pozo. Y luego se sorprendió que hubiera un hombre. Y lo otro que era judío. Y luego Jesús le dice, dame de beber. Jesús solo quiso entablar una conversación. Quizás nosotros hay cosas que no las entendemos. Jesús seguía siendo Dios. Él es el que creó el agua. Él creó el mar. Él pudo verse en un momento aparecer agua y beber. Pero él quería algo, entrar en una conversación con esa mujer a la que había llegado a cambiarle la vida. Y le dice, mujer, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque ahí dice, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y él es cuando le dice, mujer, si supieras el don. ¿Y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías agua y él te daría agua. Qué dulzura la de nuestro amado Jesucristo. Él no la rechazó, él no la miró con desprecio. Él quería hacer algo, pero estaba tratando de llegar de a poquito a la situación. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y le dijo Jesús, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquella mujer, hermanos, tenía una situación. El agua que ella iba a recoger todos los días se acababa. Y tenía que volver al siguiente día a recoger esa agua. Y cuando Jesús le dice, te voy a dar una agua que no vas a tener más sed, ella decía, con esa agua sí, ya no tengo que volver a este pozo ni volver a ver las otras mujeres. Y ella pensaba algo diferente. Y empieza y le dice el Señor, ve y llama a tu marido. Y ella le dijo, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer se sorprendió que Jesús supiera toda su vida y le dice, Señor, me parece que eres profeta. Y empieza la mujer a hablarle de otras situaciones, como que la mujer trató de desviar el tema de lo que Jesús la confrontó con su pecado. Ella como que dijo, mejor me desvío de aquí para que no me siga diciendo lo que yo soy. Cuando ella empieza a decirle, Señor, ¿por qué los judíos dicen que aquí no se debe adorar sino que en Jerusalén? Pero nosotros creemos que aquí es donde se debe adorar. Ellos tenían sus temas en ese caso. Pero el Señor le dice, mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre tales adoradores anda buscando que le adoren. Gloria al Señor. Esa mujer se encontró con el agua de vida. Se encontró con el agua que quita la sed. Al sentirse confrontada con ella misma, con su pecado. Al sentirse confrontada que aunque hubiera luchado tal vez en los matrimonios por ser una buena esposa, nada le había funcionado. Se había dado por vencida y ahora estaba tratando de tener una relación con alguien que no era su esposo.
Pero Jesús tenía la necesidad de confrontarla porque quería cambiarle su vida. Porque cuando Jesús llega a un lugar, a una vida, a una persona, le cambia el entorno, le cambia su situación. Dice la palabra del Señor, nos sigue narrando que esa mujer dejó su cántaro, ya no le importó llevar el agua, se fue por las aldeas, a aquellos que no querían verla, de los que huía. Ahora se va a predicarles que ha conocido al Mesías, que ha conocido a aquel de quien decían que iba a llegar. Y les dice: he conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho y todo lo que yo soy. Venid a verle, quieren conocerlo. Ahí tenemos a la primera evangelista que comienza a hablar de Jesús. Dejó su cántaro y se fue a predicar, a hablar de aquel que le cambió su vida y sus pensamientos y su forma de seguir. Y esa mujer, amados hermanos, dice que cuando aquellos lo escucharon, fueron a ver, les dio curiosidad, se encontraron con Jesús y luego le decían a la mujer: ya creímos, hemos creído en Él, y no creemos solo por lo que tú has dicho, creemos porque le hemos oído, porque le hemos conocido. Jesús cambia la vida. Jesús llegó a Samaria para transformar la vida de una mujer. De una mujer que quizás pensaba que su vida no iba a cambiar. Se había dado ya por vencida, pensó que ya no había solución en su vida. Pero Jesús tenía un plan especial para ella. Que Jesús transforma. Jesús llega a una vida para salvarla. Jesús llega a una vida para transformarla. Ese es nuestro amado Jesús. Llegó como una mujer adúltera, hermanos, pero quedó como una mujer libre, como que si nunca había hecho nada. Y es que esto nos enseña que por muy desagradable que pudo haber sido nuestra vida antes de conocer a Cristo, cuando venimos a los pies de Cristo, Él limpia, cambia nuestro pasado, nos hace hombres y mujeres nuevas. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no seguimos siendo los mismos. Cuando el Señor entra en nuestro corazón, transforma todo nuestro ser. También nos muestra otra historia en la palabra, que Jesús llega a una vida también para sanarla. Y hay una historia maravillosa que todos conocemos en la palabra del Señor. En Juan capítulo 5 nos habla acerca de un paralítico, de un hombre que estaba en un estanque esperando un milagro, porque dice que se oía decir, no sabemos si era cierto o era como a veces, ¿verdad? En los pueblos se crean historias que si tú haces eso, tú vas a sanar de esto. Cosas que a veces por tradición, ¿verdad? En nuestros pueblos, en nuestros países llegan y las creemos. No sabemos si en realidad esto sucedía. La Biblia no dice que había habido un milagro cuando llegó un ángel. Solo dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel bajaba de vez en cuando y tocaba. Y el primero que entraba a ese lugar era sanado. Había un paralítico, amados hermanos, que tenía 38 años de estar esperando un milagro. Se puede imaginar esa vida. Yo recuerdo a mi hermano Mario la vez pasada que predicaba acerca de esto. Él decía, porque dice que habían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y decía el hermano, por lo menos el ciego tentando llega. El otro, aunque sea dándose vueltas, pero el paralítico, ¿cómo llegaba? No había manera de llegar al estanque, porque él decía, antes que yo llegue, otro entró por mí. Estaba paralizado, no había manera de moverse. Se puede imaginar a una persona acostada 38 años esperando un milagro, esperando que algo diferente sucediera. Era persistente, hermanos, 38 años llegando a ese lugar esperando un milagro. Jesús, dice la Biblia, que subió a Jerusalén a la fiesta de los judíos. Y Jesús
se desvió por ahí para cambiarle la vida a alguien. Porque como decimos, cuando Jesús llega todo cambia. Y estaba ese paralítico y llega Jesús. Y imagínese usted la escena, a Jesús llegar cerca con lo maravilloso, con lo dulce que pudo haber sido nuestro amado Jesús. Y decirle a este paralítico, ¿quieres ser sano? Le hizo una pregunta. Lo lógico hubiese sido que ese hombre le dijera, sí Señor, claro que quiero ser sano. El hombre le dice, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Y le empieza a dar una explicación a Jesús. ¿Cuántas veces quizás estamos nosotros paralizados en la vida? Quizás no paralizados físicamente, pero quizás espiritualmente estamos paralizados en un solo sitio sin movernos. Cuando quizás el Señor está tratando de llevarnos adelante y hacernos sanidad, hermano, nos hemos quedado estancados en el estanque, podríamos decir, sin movimiento. Pero Jesús esta tarde le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres llegar a otro lugar? ¿Quieres ir más adelante? Y nos menciona la Biblia ahí, hermanos, que dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Él le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Nuestro Señor no andaba con tanto movimiento para hacer milagro, hermano. Bastaba una palabra, una orden del Señor para que la gente se levantara. A veces vemos tanto drama, ¿verdad? Tanto dramatismo ahora para hacer un milagro. Hoy en día con las redes sociales, ¿verdad? Hay quienes que como que buscan camarógrafo para que le vaya a grabar exacto en el momento que va a suceder el milagro. Y si no sucede, quedan avergonzados. Y ahora con las redes sociales, con tanto mal comentario, que muchas veces dejamos bien mal parado el evangelio con los que son incrédulos. Pero el Señor le decía, levántate, toma tu lecho y camina. En el instante ese hombre se paró, tomó su lecho y anduvo. ¿Sabe qué es lo que pasaba, hermano? Que Jesús tenía intimidad con el Padre. Jesús tenía una intimidad con el Señor, que las multitudes lo seguían a donde él iba. Pero dice que él se apartaba, se alejaba a los montes a buscar del Padre. Oraba, clamaba al Dios, y cuando se presentaba para hacer los milagros ocurrían instantáneamente. Porque ese era el poder del Señor. A veces lo que nos hace falta es buscarlo a Él en nuestra intimidad. Quizás no solo aquí cuando venimos a la iglesia, es cuando estamos en nuestra casa. Es tener un espacio donde oramos con Él, donde hablamos con Él. Porque cuando nosotros lo buscamos a Él en lo secreto, Él en público nos va a recompensar por esa búsqueda que usted y yo tengamos de Él, de su presencia. El Señor conoce el corazón de cada uno de ustedes. Quizás hayan muchos de ustedes, amados hermanos, que sin decirle a nadie en las madrugadas se levantan a clamar, a orar, a pedir un milagro, a pedir por algo especial. Y el Señor en su tiempo va a obrar en eso que usted está pidiendo. Él es capaz de hacer cualquier cosa. Para Él nada es imposible. Él levantó a ese paralítico, amado hermano, y le cambió la vida a un hombre que por 38 años esperaba entrar a un estanque, pero no era ese el propósito. Ese fue el día. Ahí tenían que hacer filas para entrar, pero Jesús llegó específicamente donde estaba ese paralítico esperando. Quizás a veces hay un día que el Señor quiere hacer algo con nosotros, y ese día no estamos en el lugar, pero ese paralítico estaba ahí esperando el milagro. Y Jesús
llegó y nadie quitó el lugar de ese paralítico. El Señor lo levantó. Por la persistencia de esperar, ahí llegó Jesús y le cambió la vida, lo sanó y lo levantó. Podríamos decir, este paralítico estaba como el salmista lo decía en el Salmo 40, 1 y 2, dice: pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. En ese paralítico se cumple con exactitud estos versículos. Él estaba pacientemente esperando que algo sucediera. Y llegó Jesús y vio a ese hombre, porque Él lo conoce todo. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya conoce todo, hermanos. Entonces Él sabía que había alguien ahí que estaba esperando un milagro. Y ese fue su día. El Señor lo levantó. Así es que Jesús llega y cambia las vidas. Primero dijimos que con la mujer samaritana llegó a esa vida para transformarla, para salvarla. Con este paralítico llegó a él para sanarlo. Y también Jesús llega para dar libertad a los que están cautivos. Cautivos de la vida, cautivos de las situaciones, pero también cautivos de los demonios, porque los demonios son reales. A veces pensamos que no es cierto, pero los demonios existen. Desde el principio la palabra del Señor nos narra, nos cuenta que a Jesús el enemigo, el diablo, quiso desde el principio de la promesa, quería matar a Jesús. Desde que nació quiso matar a Jesús, pero ese no era el plan de Dios con Jesús. Cuando Jesús es bautizado, dice la Biblia que el Espíritu lo lleva al desierto y está allá 40 días y 40 noches ayunando. Y allá en su momento más débil, cuando está a punto de finalizar ya ese ayuno, se presenta Satanás y dijo: ahora sí lo voy a destruir. Ahora sí vamos a ver si es el Hijo de Dios. Lo tentó. Usted sabe que cuando Jesús es bautizado, dice la Biblia, que vino como del cielo la paloma, como muestra del Espíritu Santo, y el Padre, la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Satanás se presenta ante Jesús después de estar él ayunando, le dice: si tú eres hijo de Dios. Cada vez le decía: si tú eres hijo de Dios, como queriendo ponerlo en duda si realmente era el Hijo de Dios. Pero ¿cómo Jesús venció a Satanás? Con la palabra. Con la palabra. Porque esta es nuestra arma. Esta es la espada, hermanos. En el aire, si usted lee su palabra, si usted pone por obra su palabra, cuando el enemigo venga queriendo con esos dardos dañarlo, en el aire usted lo va a destruir con la palabra, como Jesús lo hizo. El enemigo pensó derrotar a Jesús ahí, debilitado, con hambre, cansado, pero Jesús lo venció con la palabra. Satanás quiso vencer a Jesús, pero como no pudo, dijo: voy a usar a lo que más él ama. Y por eso a veces ha encadenado a gente, demonios que llegan a atar vidas. Había un hombre allá en Gadara, dice la Biblia, nos cuenta la palabra del Señor en Lucas 8:26. En la tierra de los gadarenos, Jesús pasa con sus discípulos, se van en la barca, y mientras van en la barca se levanta una tempestad, y dice la Biblia que Jesús dormía. A Jesús no lo despertaron los vientos ni las olas, y ya me imagino a los discípulos haciendo cualquier cosa para tratar de controlar esa pequeña barca, y Jesús dice que dormía. Pero ellos lo despertaron, y Jesús manda y calma las tempestades y los vientos, y le obedecen. Porque al Señor le obedecen los vientos, le obedece la mar, la naturaleza se sujeta a la voz de Él. Pasaron ese día y llegaron al otro lado y se encuentran con un hombre endemoniado. Un hombre que dice que vivía en los sepulcros. ¿Quién vive en los sepulcros? Si lo que hacemos es que le tenemos miedo a los sepulcros. Más si queda allá en los pueblos, en los cantones de donde somos, que quedaban en medio de los bosques. Yo recuerdo que para donde vive mi papá, ¿verdad? El cementerio está lejos. Está en un campo solo.
Pero íbamos a visitar a alguien una vez y teníamos que pasar en medio de ese lugar y yo estaba pequeña, yo sentía terror, tenía miedo cuando pasaba porque había oído historias de miedo en alguna ocasión. Nadie quiere estar en los cementerios. Imagínense en la noche andar en medio de las tumbas. Cuánta cosa que se dice, pero dice que ese hombre había dejado su casa y andaba en los sepulcros. Lo encadenaban, lo ataban y rompía las cadenas. No había nada que lo detuviera, era una fuerza en él, pero no era él, eran los demonios que estaban dentro de esa persona. Y cuando ve a Jesús, sale a su encuentro y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? Porque dice que Jesús mandaba al demonio a salir de él. Es que cuando los demonios miran a Jesús, miran a un hombre o a una mujer que tiene a Jesús, tiembla y tienen que salir huyendo. Y dice que Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le dice: Legión, porque somos muchos. ¿Verdad? La palabra legión viene, hermanos, con respecto al ejército romano. Una legión, ¿verdad? Estaba compuesta aproximadamente de 6,000 soldados romanos. Entonces ahí le dice: no, me llamo legión porque somos muchos. Quizás eran miles de demonios que estaban atormentando la vida de un hombre que estaba fuera de sí. ¿Cuántas personas hemos visto en esa situación? Yo no sé, ustedes, yo recuerdo ver en mi vida, muchas ocasiones, personas que no toleran su ropa. Lo primero que hacen es quitarse su ropa y andar por las calles. Y es cierto, cuando las personas los quieren sujetar, tienen una fuerza tremenda. Pero no son ellos, son demonios que llegan y a veces los mandan a los psiquiatras y a veces son posesiones demoníacas que esas personas necesitan ser libres. Y aquí a este hombre estaba atado. Este hombre no sabía nada, quizás tenía una familia, quizás tenía una esposa, quizás tenía hijos y los había abandonado y se andaba por fuera, por donde estaban los sepulcros. Ese era su lugar, su hogar. Pero dice que el Señor lo manda a esos demonios salir fuera y se van a un hato de cerdos que estaban por ahí, amados hermanos, y los cerdos no pudieron contener. Dice que todos se precipitaron y se murieron. Pero ¿cómo una persona podía haber vivido con tanto demonio dentro, amados hermanos? Por eso a veces no entendemos la condición de las personas. Por eso a veces no entendemos a personas que tal vez tienen todo, pero están atadas por dentro, que son un caos, que nada les va bien, que la situación es difícil, pero a veces necesitan que Jesús llegue para cambiar, para libertarles de la cautividad donde el mundo les ha puesto. Y ahí nos dice la Biblia que cuando ese hombre quedó libre, le dieron su ropa. Alguien tuvo que haberle dado, ¿verdad?, su ropa que andaba, y le pusieron ropa, y dice que estaba a los pies de Jesús escuchándolo hablar en sus 5 sentidos. Y la gente llegó a ver el endemoniado. Ese es que la gente a veces no comprende cómo aquel que estaba atado por la borrachera, por la droga, por el alcohol, aquel que andaba en la calle, aquel que no tenía, como que parecía que todo estaba perdido, cuando llega a los pies de Jesús se ve bien vestidito. Un hombre, una mujer diferente. Solo Jesús puede hacer eso. Decimos: ese no es el mismo. Claro que no es el mismo. Jesús lo cambia todo. Jesús cambia la situación del hombre, pero cuando el hombre se somete a Jesús. Y el hombre le decía a Jesús: Señor, déjame que te siga, quiero seguirte. Pero Jesús le dijo: ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice que ese hombre salió por las ciudades contando dónde él estaba y cómo el Señor lo había cambiado. A través del milagro, a través de ser libre, ¿cuántos pudieron haber conocido de Jesús? Qué lindo es nuestro Dios, que Él llega para desatar a aquellos que están cautivos.
Así es que cuando vemos a una persona y decimos nosotros, ¿qué le pasa a esta gente, a esta persona? Cuando decimos ya no tiene solución, cuando decimos no, esa persona hasta ahí va a llegar, el Señor puede transformar esa vida. Los demonios andan desatados por el mundo queriendo hacer cuanta cosa con el hombre, porque no pudieron con Jesús, pero tratan de ver a quién, hermanos. Pero Jesús tiene todo el poder para libertar, para cambiar, para transformar esas vidas. Gloria al Señor. Ninguno siguió siendo el mismo. Cualquier persona que se encontraba con Jesús cambió su vida. En la historia en la Biblia hay tantas historias de eso. La mujer samaritana, la acabamos de ver, el paralítico, este endemoniado. Pero hubieron muchos que al encontrarse con Jesús recibieron su vista. Otros que estaban llenos de lepra fueron limpios, fueron sanados. Lázaro estaba muerto y Jesús lo resucitó. Aquella viuda de Caín, que era una mujer sola y su único hijo se muere, Jesús se compadeció de esa mujer y levantó a su hijo. Le cambió la vida, porque ese es nuestro Jesús. Él no llega, amados hermanos, solo por pasar. Él llega a hacer un cambio. A Zaqueo le cambió la vida. Cuando llegó a la casa de Zaqueo, Zaqueo fue otro hombre. Dejó de ser un ladrón y se convirtió a Cristo. Y entregó aquello que le había robado a la gente y le dio de más. Fue un hombre convertido, porque cuando Jesús llega a una vida, esa vida ya no sigue siendo la misma. Y hay algo tan maravilloso con que el apóstol Juan cierra la Biblia o su libro. En Juan 21:25, él cuenta parte de lo que vivió con Jesús. Y en este versículo él dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Qué hermoso nuestro Jesús. Ellos pusieronlo como que lo más relevante. Y si hubiesen puesto cada milagro, cada cosa que hizo Jesús, decía Juan, no cabrían en el mundo los libros que tendríamos que escribir de él. Pero él sigue haciendo milagros ahora en la actualidad. Lo hizo en el pasado ahí en Israel. Pero él dijo, me voy, es necesario que me vaya, pero yo voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo que estará entre ustedes. Y Él les va a revelar lo que han de hacer. Cuando no tengamos que decir, Él va a poner palabras en nuestra boca. Cuando estamos atados, ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos a levantarnos, a libertar, porque para eso vino Jesús. Él sigue haciendo milagros ahora también. Él sigue haciendo cambios. Y yo podría seguir hablando de cuántos cambiaron al encontrarse con Jesús. Pablo se cambió cuando se encontró con Cristo. El Señor, ¿verdad? Que lo tiró de donde iba montado, porque no sabemos dónde iba. Iba en una cabalgadura, pudo haber sido un camello, pudo haber sido en una carreta, qué sé yo. Solo que cayó porque se encontró con Jesús. Y el Señor le dijo, Pablo, ya no sigas peleando. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos. Él era un seguidor de la ley. Él defendía las leyes judías. Él quería seguir las escrituras al pie de las letras, las leyes. Pero el Señor lo cambió, lo transformó y le dijo, tú vas a ser enviado a predicar a los gentiles. A través de que Pablo tuvo un encuentro con Jesús, ahora usted y yo tenemos esto, hermanos, que es la salvación de nuestra alma. Porque Pablo salió de Jerusalén a predicar afuera y ese evangelio se extendió por todo el mundo. Dejó todo, su profesión, todo lo que la convicción que Pablo tenía fue cambiada porque conoció a Jesús.
porque conoció a Jesús. Aquel que Esteban no rehusó negar cuando lo estaban apedreando. Dice la Biblia que aquellos que empezaron a apedrear a Esteban pusieron sus vestiduras a los pies de Pablo. Pablo observó cuando a Esteban lo mataron, pero luego Pablo se encontró con ese Jesús que vio en Esteban, que Esteban le servía. Lo transformó a él y nos ha transformado a nosotros en este lugar. Y el Señor quiere transformar muchas más vidas. El Señor quiere llegar a aquellos que, como la mujer samaritana, pensaba que ya no había esperanza, que ya no había remedio para su situación. Pensaba que tenía que vivir escondida. Pero a veces el Señor llega a la vida cuando tal vez ese pecado le avergonzaba. Luego viene y lo publica para que aquellos que están en la condición dicen: si a esa mujer, si a ese hombre el Señor lo cambió, me puede cambiar a mí. El problema, la situación en la que las vidas están atadas, luego se convierten en el testimonio para que otros reciban a Jesús. Así es que, amado hermano, cuando Jesús llega, todo cambia. Todo cambia cuando llega Jesús. Y es lo que tenemos que seguir predicándole a los amigos, a las amistades, a aquellos que todavía no han conocido a Jesús. Quizás saben, quizás han de decir, si usted le pregunta quién es Jesús, le van a decir: Jesús es el que vino, el que nació en un pesebre, el que murió en una cruz. Pero no se han encontrado con Él. Todavía no han tenido ese encuentro, que Jesús les mueva su corazón, que les transforme su vida y que lo conozcan a profundidad. Porque cuando conocemos a Jesús, nuestra vida ya no va a ser la misma. Bendito Dios. Póngase de pie, amado hermano. Gracias, Jesús.